Muy bien. Ahora sí, con técnico, como que cambian las cosas. Muy buenas tardes a todos. Ya estamos en vivo en Radio Apóstol USA. Un placer estar con ustedes un miércoles más. Aquí tenía listo ya el Facebook, se me fue. Compartiendo con ustedes, conviviendo, conociendo personas como las que me contaban ayer de Perú, de México. Así es que estamos dando la bienvenida al programa Conociendo y Propagando el Evangelio por los misioneros apóstoles de la palabra de Atlanta, Georgia. Les saluda su amigo y hermano en Cristo, José Amílcar Alvarado, y conmigo el hermano Yuri Cardoso. Buenas tardes, hermano. Muy buenas tardes. Es una alegría que vaya integrándose más gente, sí. Y es la forma de que los papás y las mamás tenemos esa obligación. La única herencia y la herencia que va a perdurar es la fe que tengamos en Dios y la religión. La religión es la única, ¿no? Nuestra Iglesia Católica. Así es. Ahora estaba escuchando tanto video que tiene el padre Luis Toro, y yo pienso que cuando yo pienso que los he escuchado todos, ahora escucho uno, yo nunca lo había visto, y es que él da tanto tema de la iglesia en diferentes formas, que cuando uno piensa que ya lo sabes todo, escucha un tema de él y dice, oh, mira, no había pensado en esto. Eso es lo bonito de la palabra, que es sí. viva, siempre es viva y eficaz. Y el mismo Evangelio puede decirte un día una cosa y otro día otra cosa. Sí, es precioso, sí. Es bonito, claro. Y sí. Ahora tenemos tantos sacerdotes, el Ernesto María Caro, es excelente predicador, Salvador Gómez, el padre Luis Toro. El tema que dimos ayer era del padre Jorge Luis Arazúa, que hoy que fui a Texas, me di cuenta yo, y lo digo honestamente, y quizás algo que hubieran visto antes, a veces nosotros como cosas de la palabra no apoyamos tanto a los sacerdotes apóstoles porque no los escuchamos. Yo escuché al padre Jorge Luis dar el tema de la Santa Muerte de una manera que jamás lo había escuchado. Ningún sacerdote con historia, fundamento, no. Y como el libro ese él lo escribió, el de nosotros, él lo escribió. Pero bien claro cómo viene de esto aquí, cómo tomó otro rumbo, y luego cuál fue el otro que dio en la otra parte de Halloween. Pero entonces uno dice, a veces no exploramos suficiente nuestros sacerdotes. Me gustó muchísimo, y entonces tenemos esos sacerdotes. El padre Martín Solórzano tiene videos que yo estaba viendo el otro día, que lo voy a escribir, de los salmos, preciosos. Entonces hay tanta enseñanza ya en YouTube, que no hay excusa. Ya no hay excusa para decir no quiero estudiar, porque en los audífonos podemos andar escuchando las doctrinas de tanto predicador católico que hay. Hay que tener cuidado. Desafortunadamente hay unos que son muy fuertes y ofenden, que no es lo que Cristo quiere. Hay que tener mucho cuidado también con las doctrinas que ofenden al hermano separado. Yo no soy de los que soy partidario de eso, y no es lo que el padre Matuli nos enseñó a nosotros para nada más. Pero ya no hay excusa. Vamos a comenzar con una oración que el hermano siempre nos comparte, siempre pidiendo por el padre Cueto, mandar un comunicado, lo que ya me imagino que todos lo han visto, donde pues se está esperando ya es un milagro. Entonces orando por él, por Jorge, un hermano que está acá en el hospital, y no sé su apellido, pero este hermano le cayó una rama. Oh, de veras, sí. Yo anduve manejando con ellos la semana pasada, pero sí da miedo de trabajo. Le quedó una rama bien pequeña, ya le quitaron parte del cráneo y no vuelve. Que oración también por Mila, toda la familia Duarte, por todos ellos. Momentos difíciles porque el hermano ya tiene varias semanas en el hospital y simplemente no reacciona, es la palabra exacta. Por todos ellos, los niños abandonados, maltratados, y los abuelos abandonados. Y todos ustedes que están pasando momentos difíciles, sea físicamente, espiritualmente, la oración es para ustedes. Sí, seguro. Ayer estaba leyendo el grito del padre Fray Nelson y me encantó esta del Espíritu Santo. Como pueblo unido y creyente, pedimos la gracia del Espíritu Santo. Sabemos que esta palabra ha sido dada para nuestro alimento, para que seamos exhortados
y convertidos. Dios conceda la plena victoria de su palabra en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Espíritu Santo ilumine nuestro pensamiento. Vamos a orar por todos los que están pasando alguna dificultad, algunas tribulaciones en su vida. Acordémonos que siempre después de la tempestad viene la calma. Dios nunca nos abandona. Dios siempre está pendiente de nosotros. Tengamos esa fe, esa confianza, que nuestra Virgen María también está intercediendo por nosotros. Y quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bellas palabras. ¿Cómo se llama? Fray Nelson. Estas son diferentes cada vez, como estamos leyendo la Biblia en 365 días. Entonces, antes de empezar la Biblia, siempre él invoca al Espíritu Santo y cada vez dice diferentes palabras del Espíritu Santo. Y entonces la estaba anotando para tenerlas, y son muy halagadoras y muy sabias. Esas son de esas frases que a uno le da orgullo de ser católico. Exactamente. Wow, ese católico dijo eso, precioso. Vamos a saludar a la hermana Marisol García, que es la fiel 724, fue la primera hermana que captó esto que yo me inventé del 724 allá en Nueva York, y sigue con eso. Gracias, hermana, en Nueva York. Hilda Aparicio Hernández, César Hernández también, y César Hernández, amén, bendiciones, hermanos. Consuelito Ortiz, Víctor López Pérez, Oli Cardoso. Saludos, Anita. Saludos para la familia. Allá en Bolivia, abrazos a la familia Cardoso, que me imagino que están orgullosos del hermano Yuri Cardoso. Así es que saludos a todos los Cardoso allá en Bolivia. Consuelito Ortiz, Karina Pérez Rubio, Marcial Leila Flores y Pedro Gabriel. Muchas personas conectadas el día de hoy. Jennifer Batz. Así es que gracias a todos ustedes. Una vez más, saludo grande a la hermana Araceli también, la esposa del hermano, que también está en el mismo camino. Tomó la batuta y dijo, sí, corro con ella, y va caminando con ella. Cuando yo la veo por ahí en un tema mío, yo la pongo a leer porque es buena para leer y busca lecturas así. Es que una bendición tener una familia en este camino, porque uno solo siempre, sí se puede, pero no hay como tener ese apoyo de esa esposa y dice, nosotros podemos. Y es un ejemplo, ellos los dos en ese camino. Gripper Ortega, Andrea Dorantes, dice, hola hermanos, buenas tardes. La hermana Andrea Dorantes, buenas tardes para usted, hermana, bendiciones a ti y a su familia. Vamos a comenzar, si no nos ve el tiempo. Este libro ayer lo mencioné. Todos los libros, bueno, yo no los he leído todos, pero los que he fojeado del Papa Francisco están bien profundos. De todos me llamó la atención más tengo otro que tenía comenzado, porque habla del caminar cristiano y la manera que el Papa lo pone y cómo lo interpreta, demuestra el amor que el Papa quiere que ustedes y yo entendamos del caminar con Jesús. Y por eso decidí hacer una reflexión de este libro acá, porque nos abre los ojos y nos muestra cómo el Papa ve esto. Y a veces uno lee cosas y dice, oh, nunca había pensado en esto. Y entendemos cuál es nuestra misión en este camino. Ser católico es simplemente ir a misa, o es algo que tengo que tomar, dije, la batuta, tomar la enseñanza y llevarla. Y ahí cuando decimos, ¿estoy bien o estoy mal en la iglesia? Entonces vamos a comenzar en la introducción, que dice, caminar es el verbo que el Papa Francisco emplea con mayor frecuencia desde el principio de su pontificado, así como para advertirnos, a enseñarnos, para que todo es gracia. Se podría decir que para el Papa todo es camino, en el sentido de que cada acto de un cristiano sea parte de un recorrido que le acerque paso a paso a Dios y al prójimo. Voy a pausar acá. ¿Cómo comienza de fuerte? Yo escucho al Papa y lo identifico con Pablo,
porque Pablo hablaba con ese amor. Pablo era un poquito más rígido porque del amor que tenía a veces regañaba. Cuando habla de nadie entrará en el reino del mundo en Corintios, y dice palabras fuertes, hasta cuando en Gálatas creo que es 3:1, cuando dice Gálatas, dice una palabrota, dice la palabra, no lo digo yo, hasta repetirlo se te feo, porque era él viene apasionado con la palabra de Dios. Gálatas es estúpido, se dice la palabra, no lo digo yo, dice, no han entendido lo que les he profesado. El Papa habla con ese amor, pero más humilde, más acá, y el Papa dice, para él todo es camino, pero no un camino normal, dice el Papa, un camino en el sentido de que cada acto de un cristiano, fíjense, cada acto, cuando dice cada acto, está hablando de todo el día, todo lo que hacemos. Ahora temprano hablaba con una persona, la que acabo de poner en oración, le digo que yo anduve con ellos de los árboles, oren antes de comenzar a trabajar, por favor, hagan eso un hábito. El Papa eso dice, cada acto de un cristiano debe ser un recorrido que le acerque paso a paso. Sabe él que es un proceso, paso a paso a Dios, pero y al prójimo. ¿Por qué pone a Dios y al prójimo? Porque Jesús le preguntaron, ¿cuál es el más importante mandato? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero hay otro. Por eso el Papa pone aquí acercarse a Dios y al prójimo. Al prójimo, sí, eso es la clave. Es bonito como el Papa lo pone esa pasión. Dice, miren, cada acto de nosotros tiene que ser con ese pensamiento que mis actos me tienen que acercar a Dios, respetar, unirme y aceptar al prójimo. Y a veces nos cuesta eso, hay que ser honestos. Siempre hay esa persona que no me agrada mucho, en el trabajo, cualquier cosa. Y esto nos recuerda todo eso. Exacto, y cada vez que ustedes se conectan aquí en la radio y vamos compartiendo la palabra de Dios, ustedes y yo estamos dando lo más preciado de nosotros, nuestro tiempo. Un regalo, cosas materiales, al rato se acaban, se van y se olvidan. Pero el tiempo que usted permanece una hora aquí con nosotros o con un orador, algo, es un tiempo bien gastado, es un tiempo que usted y yo estamos invirtiendo de la mejor forma. Entonces, cuando dice cada acto, tenemos que dedicar nuestra vida a Dios, nuestros actos, cada vez que vayamos en el tráfico, donde vayamos, tenemos que ser ese cristiano con un letrero en la frente, decir, aquí va un cristiano, dar paso y tener esa paz. Cuando tienes esa paz, se te atraviesa en el tráfico, tú no vas a decir malas palabras, nada, simplemente vas a tener tu tiempo, ¿no? Entonces, tiene que ser. Como dices tú, el cristiano que se le note, ¿no? Se le note. El caminar se resume en la visión eclesial de Francisco, en la reflexión eclesial. Todo tiene que ver con Dios. La imagen misma de la iglesia que sale del cerco de sus murallas externas y de sus trabas internas para dirigirse hacia el encuentro con el pueblo de Dios y el mundo. Otro pedazo, es que esto no lee y tienes que ir parando para resumir, porque el Papa dice la visión eclesial, la visión hacia Dios. Dice, es la imagen misma de la iglesia. Tenemos que recordar que cuando decimos que somos católicos, representamos a la Santa Iglesia Católica, la que Cristo fundó. Y como esto, tenemos que actuar así. Cada vez que yo digo que soy católico y actúo mal y la gente me critica, es porque yo actúo mal, estoy mal representando a la Iglesia de Cristo. Entonces es una gran falta de respeto eclesial hacia Dios y hacia mi persona, porque no estoy siendo honestamente cristiano, sino que lo digo y no lo actúo. Dice, de la iglesia que sale del cerco de sus murallas externas, de sus trabas internas. ¿Cuáles son las trabas internas? La pereza. Miren, hay un retiro de apologética. Pero es que el sábado yo tengo que ir allá. Hay ventas en Macy's. Voy a ir allá. Esas son las trabas internas. Siempre hay excusa. Sea el virus,
el niño, el frío, el calor. Entonces, esas son las murallas internas. ¿Por qué son internas? Porque yo las pongo, no están allí. Primero es el Papa, las murallas externas, problemas que pasan en el mundo, y las murallas internas, las que yo levanto. Yo decido no ir, porque son malas decisiones. Son las murallas internas, las trabas internas, para dirigirse hacia el encuentro con el pueblo de Dios y al mundo. Visión de una iglesia evangelizadora, puesta en pie en misión permanente, que siente la responsabilidad y el gozo de este camino. Fíjense cómo Papa pone dos palabras importantes: responsabilidad y gozo. ¿Por qué? Porque cuando yo amo lo que hago, lo gozo, lo disfruto. Yo y yo estamos aquí porque él trabaja, yo también. Pero gracias a Dios mi jefa me respeta mis horarios de la radio y él hace el esfuerzo de estar acá porque nos encanta. La responsabilidad es una, porque tenemos que estar aquí contra ustedes, es una responsabilidad, pero tiene gozo. Bien bonito como lo pone junto a él, ¿no? Exactamente, sí, esa es la gracia, ¿no? De hacer las cosas con gozo, con alegría. En el trabajo, donde usted vaya a hacer las cosas agradecido, porque hay mucha gente que no tiene un trabajo y usted a veces se queja: tengo que ir a trabajar, y tiene carro y va manejando, y somos más agradecidos. En el trabajo, cuando usted deja algo de usted porque lo hizo bien el trabajo, queda satisfecho y el trabajo le va a salir siempre, siempre bien. Alguna vez, no sé si te ha pasado, que uno ha ido a comer a un restaurante, a un lugar, y sale lleno pero no satisfecho. ¿Por qué? Porque a veces, lamentablemente, por X motivo, el chef, el cocinero, tal vez ha cocinado por compromiso, porque tiene que trabajar, pero sin ponerle ese amor. El amor en la comida, el amor en el trabajo, el amor en todo, es algo que no se ve, pero se siente. Cuando usted da un abrazo con amor, es un abrazo sincero. La otra persona lo va a entender. Pero si es un abrazo hipócrita, la otra persona es un abrazo frío. Entonces, el amor no es como el aire, ¿no? Pero cuando usted lo da con amor, una palabra sincera, la otra persona lo va a aceptar en el corazón. Eso así es como trabaja, ¿no? Se siente. Se siente, exacto. Y es verdad, bien dicho, es cierto, es cierto. Sí. Dice, visión de la iglesia que no teme al rumbo ni a lo que pueda encontrar caminando entre la gente. ¿Por qué dice que no tiene miedo al mundo? Porque tenemos esa fe, esa certeza, ese gozo de Cristo. Caminamos con Él. A esto es lo que se refiere el Papa, caminando el camino con Cristo. Dice, especialmente en las orillas de la existencia, donde se siente con mayor intensidad el clamor de los pobres, los marginados y los oprimidos. Esta iglesia peregrina que quiere decir que visita varios lugares, ¿verdad? Peregrina quiere decir que visita tierras extrañas, esa es la palabra peregrina. Pero por eso es que es católica, porque es peregrina, es mundial, ¿verdad? Universal. Se esfuerza por imitar al Jesús que durante su vida pública recorrió a todo lo largo y a lo ancho de los caminos de Palestina. Otro recordatorio que la iglesia es católica, la iglesia peregrina. Por eso es tan importante que lo poquito que Yuri siempre dice acá, a mí se me olvida, apunten las lecturas, porque es importante que usted viene, la lea después y diga, sí, le voy a aumentar esta otra, y sea ese peregrino. Comience a caminar otras tierras, a enseñar en su casa, en el trabajo, en la lavandería, en la carnicería, a ober. Pero ese es tomar esa batuta que dije temprano, tomar la antorcha y seguir caminando con ella con ese gozo y responsabilidad que Cristo tuvo. Por eso es que el Papa lo compara con Cristo. Dice, la iglesia peregrina se esfuerza por imitar. Fíjense que dice que la imitamos. Nunca vamos a ser como Cristo, jamás. Pero lo imitamos a lo más que podamos, porque Él es Dios. Un hombre que caminaba con guarachas y le dolían los pies, pero no paraba, porque Él estaba en un cuerpo humano. Caminaban días y no daba complaint. Aquí nosotros andamos en carro, a veces no queremos salir.
Entonces por eso dice, imitamos, porque jamás vamos a tener esa entrega de Él, porque pues, era Dios. Sí, y acordémonos que siempre la iglesia peregrina es porque estamos de paso, ¿no? Nuestra mirada tiene que ser ir a la iglesia purgante, porque después de ahí vamos a ir a la iglesia triunfante. Los santos, muchos santos, esperemos y creemos que Dios los consagra santos y los atiende, y me imagino que los santos van directamente a la iglesia triunfante, donde están los ángeles, ¿no? Entonces, somos peregrinos porque estamos de paso. Esa es nuestra iglesia, ¿no? Sí. Así es. Vamos a ver los saludos que hoy se conectaron muchas personas. Josefa Arias, la hermana Andrea, la saludé. Elizabeth Robledo, Gladys Bodero, dice, gracias por el mensaje. El Papa Juan Francisco, estar en camino de Dios, del prójimo como sí mismo. Desde Perú, bendiciones. Otra vez la hermana, hola, que estuvo ayer. Bendiciones. Gladys Bodero. Sí, el libro se llama Caminar con Jesús, del Papa Francisco. El que me dijo, hermanos, aleluya, gloria a Dios, amén. Gracias, hermana, por sus saludos y por estar pendiente desde Perú. Muchas gracias. Una nueva radio escucha que tiene un par de con nosotros. Entonces dice, la iglesia seguido por sus discípulos. Yo comencé a decir aquí hace poco, porque lo vi de un libro de San Agustín, el que es el simpatizante y el discípulo. Discípulo, el que sigue, el que escucha, el que obedece. Simpatizante, el que dice, soy católico, pero yo no evangelizo, no rezo rosarios, no voy a retiros. Es un simpatizante, aunque no le guste, con todo respeto. Discípulo es el que sigue a Jesús y obedece. Es un discípulo, el entregado, el misionero, el que sí quiere cumplir, ¿verdad? Dijimos ayer que Dios no anda buscando perfección, pero sí entrega de corazón. Entonces, la iglesia que invita a imaginar aquellos primeros momentos, la sorpresa, el asombro y el miedo que experimentaron esos 12 hombres llamados por Jesús a dejarlo todo y a seguirlo. Es decir, llamados a responderle. Si te hemos encontrado, queremos estar y caminar contigo. Fíjense cuánto, porque es verdad que dejar todo, pero para ese tiempo él era su compañía de pescados, él pescaba y vendía, era un empresario, y dejan todo. El temor no era tanto porque dejar el dinero, sino que no conocían a Jesús. El temor de estos hombres era eso. Pues, ¿y quién es? En la película The Son of God, el Hijo de Dios, de Jesús, el Hijo de Dios, perdón, cuando le dice, ¿qué vamos a hacer? La Biblia está y le dice, vamos a cambiar el mundo. Pero digo, ¿y de dónde salió? No sabían quién era Jesús. Luego los toma y les da formación. Entonces sí hay ese temor a veces de decir, ¿en qué me voy a enfrentar? Por eso decíamos ayer, hay que primero aprender antes de ir a evangelizar. Yo no puedo compartir algo que no tengo, ¿verdad? Hay que aprender bien, entender esa espiritualidad, esa plenitud espiritual para poder compartir este pan de vida con los hermanos. Así que dice, te hemos encontrado, queremos caminar contigo. Aún sin saber a dónde se dirigían, ni qué les esperaba en el camino, pero le creyeron, confiaron en él y se lanzaron a lo que se convertiría no solo en la experiencia más revolucionaria de su vida, tanto como en la mayor aventura de la historia. Precioso, ¿no? Pero hermoso. Y esa es la aventura, ¿no? Sí, es como, antes de que te pase la batuta, Yuri, es como Yuri y yo, esto iba a decir primero. Si le preguntaban a Yuri hace 6 años, fíjate que tú en 6 años vas a ser un locutor y vas a hablar de la Biblia, y él iba a decir, sí, está bien, si tú lo dices, la verdad. Igual yo, ¿quién? Yo me hubiera reído, oh sí, está bueno, ¿verdad? Pero confiamos, amamos la lectura, amamos a Dios, y nos estamos hablando de que no nos estamos alzando, estamos en 3er grado, lo hemos dicho siempre, nos falta mucho que recorrer, pero ya hemos tomado esa batuta y ese cambio de vida. Ya comenzamos
¿cómo se llama? Ese peregrinar, Peregrinar, caminar. el comienzo. Ya tomó diciendo, sí quiero, ese cambio de vida. Entonces, a eso voy. Y ellos tenían miedo, así es uno mismo, y dice, no, pero es que tal vez algún hermano nuevo escucha a otro que sabe mucho y se asusta. Dice, no, yo nunca voy a ser así. No, nunca ponerse límite primero y Dios lo va guiando a unos a otros. Dios nos va guiando siempre y cuando nosotros dejemos que Él nos guíe, ¿no? Le demos el mapa, a veces queremos que maneje el carro, pero le dices, yo llevo el mapa. No, hay que darle el mapa, el GPS y todo para que te lleve por donde Él quiera llevarte. Para eso solamente abandonarnos a ese silencio, porque la voz de Dios en este mundo tan ruidoso es ligerita, suave, melancólica, o sea, con melodía. Esa vocecita que no hace bulla como las cosas del mundo, cosas malas, ¿no? La voz de Dios es pasiva y siempre progresiva, ¿no? Es una voz en tu corazón, en tu sentimiento. Pero si no apagamos el volumen del mundo, no vamos a escuchar. Entonces tenemos que apagar nuestro volumen, tenemos que hacer un alto en nuestra vida. Necesitamos hacer ese alto en nuestra vida para recapacitar a dónde estamos yendo, a dónde estoy llevando a mi familia. Eso tenemos que hacer siempre. Sí, bien dicho. Antes que se me olvide, un saludo grande a Josué Efraín Pineda y Luis Rivera. Él es el cuñado del padre Jorge Luis Arazúa. Lo conocí en Texas, a él y a su esposa también. Mari, creo que se llama la esposa de él, la hermana del padre Jorge Luis. Hicimos una amistad bonita. Él vive en Nuevo México, pero me dijo que un día quiere venir a conocer aquí Atlanta, así es que ya sabe que aquí tiene su casa. Un abrazo para Josué Efraín Pineda. Entonces, caminando con Jesús. Jesús nos instruyó respecto a qué dejar de la mentalidad del mundo para purificarse. Otra pausa. Jesús les dijo lo que tienen que dejar, que no les va a llevar a ningún premio. Esto necesitas, esto no. Cuando les dice, vayan y no lleven nada. En Lucas 10, cuando los manda a evangelizar, a los 72, no lleven nada. Y les da autoridad. Cuando lleguen a un hogar, oren por ese hogar. Es una autoridad de Cristo. Entonces, les dice lo que tienen que dejar. Nosotros que tenemos que dejar. Yo les he contado, él también, que hemos dejado amistades negativas. Porque sea como sea, comienzan. No, que mira, que una, que dos, que tres. Porque no quieren llegar a pecar solos, quizás, no sé. Y quieren que uno caiga. Y no, que mira, que tú ya. Entonces, mejor alejarse de la tentación, porque somos débiles. Entonces uno tiene que empezar a asociarse con personas positivas y dejar lo que es negativo a un lado, renovar el corazón y aprender a reconocer qué era importante para el reino de Dios. Aquí dice otra vez, renovar el corazón, dejar ese corazón rencoroso, de vicios, de malos pensamientos, y aprender a reconocer qué es importante para el reino de Dios, qué es lo que le agrada a Él, qué es lo que Él quiere de mí, y comenzar ese proceso, es la palabra que buscaba temprano, ese proceso que hemos tomado nosotros para ir aprendiendo. Y nunca decir, no, pues de aquí que aprenda yo, o ya estoy muy viejo, no. Hay que hacer ese proceso, entregarse a Él y buscarle, seguir sus pasos. Hay que entender que van a haber caídas y negaciones. Llegaron a comprender que su victoria consistía en recorrer hasta el fin el camino de la cruz hacia la cual Jesús los había llevado, prediciendo su pasión, muerte y resurrección. Es importante porque Él los agarra de esta formación que hay que hacer, que tienen que dejar, pero después les dice, by the way, a mí me van a matar, me van a asesinar y van a resultar, y dicen, ¿cómo? Entonces dicen, ellos ya entienden el masivo que es el mensaje. Dicen, bueno, entonces va a haber un tiempo que vamos a quedar solos, ¿cómo? No, nosotros queremos seguir contigo. Y eso nos pasa a nosotros. Cuando yo me entrenó el padre Lázaro en la radio y a los 8 o 9 meses me dijo que ya no iba a estar conmigo, yo sentí re feo. Y le digo, no, padre, déme unos 6 meses más, por favor. No, pues después estuve en Querigma con Anita y María y se tuvieron también que alejar. Se siente feo, pero uno tiene que seguir.
Y es ahí donde viene ese misionero con carácter, dice, no, pues yo tengo que seguir con él, no se va a acabar porque alguien se va, vamos a seguir con la tarea, ¿no? Exacto, sí, y como dice, ¿no? Jesús primero instruyó y luego vayan a hablar de mí, a evangelizar. Él los instruyó, los enseñó y los otros agarraron esa enseñanza y fueron por el mundo, ¿no? Y ese amor por Dios. Con Dios siempre va a ser mejor las cosas. Uh-huh. Sin Dios cuesta más y no es algo confortable. Con Dios lo haces, vas a caminar una tribulación siempre con paz, un poco más tranquilo. Pero sin Dios es más difícil, ¿no? Entonces ese caminar tenemos que hacerlo siempre de la mano de Dios. A nuestros hijos llevemos por ese camino y estamos de paso, usted y yo estamos de paso. ¿Qué vamos a dejar en este mundo? No vamos a dejar la troca, no vamos a dejar la casa, dejemos algo, enseñanza. Ya he dicho muchas veces que a veces nuestras familias arrastran enfermedades, arrastran alcoholismo, arrastran violencia doméstica, arrastramos tantas cosas. Usted y yo somos esa persona que debemos decir, de aquí para adelante, nueva familia, una familia que se dé más a Dios. Entonces, es la única forma de cambiar el rumbo de la vida. Decía Juan Pablo II, cuando despierte el gigante dormido, el mundo temblará. Nosotros, usted y yo, tenemos que despertar y despertar a más hermanos católicos para que este mundo explote, pero explote de amor, de entendimiento, de paz. Es la única forma. Sí. Verá que Yuri tiene una forma de hablar que cualquiera se queda sentado y dice, wow. Es que yo soy tosco. Yo lo reconozco, yo soy tosco para hablar, es muy fuerte. Y Yuri no, Yuri lo dan calmado y con una paciencia. Yo me le quedo y digo, ay, yo quisiera ser así. Porque mi esposa me dijo, todo muy rápido. Y pero es que no sé qué me pasa. Y yo, sí, Yuri no, sí. Y da, ¿sabes qué? Ese don Yuri de empapar que te escuchan, no. Eso es un carisma. Un carisma, sí. Y yo soy muy tosco, es muy, pero bueno. No, pero lo bueno es que somos dos aquí, por eso es que somos dos. Un tosco y un paciente. Exacto. Sí. Un saludo grande a mi hermano Gerardo Aguilar desde Indianápolis. Dice, sigan adelante, mi hermano Gerardo, muchas gracias. Él fue el que me enseñó el libro del... Hoy se lo voy a mostrar para que vean que ya lo compré. Muy bueno, la verdad. Sí, mira, hermano Gerardo, ya lo compramos. El que tú estabas estudiando ya. Muy bueno. Sí, muy bueno. Entonces, vamos a ver aquí qué más. Felisa Rodríguez dice amén. Pati Flores también. Luz Hernández, Jorge Villasana y los demás que saludamos. Muchas gracias. También a todos los que escuchan a través de Radio Apóstol USA. Muchas, pero muchas gracias. Pues vamos a seguir aquí con el tema. Voy a cortar un poquito porque es largo ya el tiempo. Ya pasamos más de media hora. Dice, por lo tanto, caminar es el movimiento que pone en marcha la búsqueda de la verdad del Evangelio, que una vez hecha nuestra, impulsa a proclamar y a dar testimonio, con alegría, de esa novedad de vida. La predicación del Papa Francisco se centra totalmente en esto. Por eso, entonces, para él el caminar representa quiere decir básicamente, por decirlo así, la carrera cristiana, para ponerlo en términos humanos. Es cuando dice el caminar en Cristo es la carrera cristiana. Esa carrera que tienes que llevar a cumplir, tienes que pasar exámenes para que te den buena calificación. Exactamente eso. Ahora el Evangelio hablaba otra vez a los que les dan estas cosas para ver si las trabajan, que representan nuestra vida cristiana. Todos tenemos dones y carismas, pero no todos los trabajamos. Entonces dice, por lo tanto, caminar es el movimiento que pone en marcha la búsqueda de la verdad del Evangelio, que una vez hecha nuestra, impulsa a proclamar y a dar testimonio con alegría de esa novedad de vida. La predicación del Papa Francisco se centra totalmente en esto, explicar cuál es la meta, cuáles son los pasos a dar para alcanzar
en la dimensión personal, la mejora y satisfacción de sí mismo. Bonito, ¿no? Bonito, bonito. Dejemos de ser pasivos, tenemos que caminar, tiene que ser una iglesia en movimiento, constante. Sí. No solo nos conformemos de ir a misa, tenemos que ir a un retiro, a una adoración, si nos invita a un rosario, vamos allá. Es mejor que estar sentados viendo televisión, siempre, y eso nos va a ir limpiando el corazón y nos va a ir ganando amor por Cristo, por la palabra, amor por el prójimo. Todo es un ensayo. La flojera tenemos que botarla de a poquito, la pereza, las cosas que no nos convienen, que nos alejan de Dios. Entonces tenemos que ser esa iglesia en movimiento. Sí. Es que si no hay movimiento, pues sería una iglesia no muerta en términos feos, que pues no avanzaríamos. No avanzaríamos. ¿Cómo se expande algo? Pues que hay alguien que tiene que expandir esto. ¿Cuántas veces hemos escuchado cuando vamos a las casas a evangelizar? No sabía que los católicos evangelizaban, porque no hay suficiente gente en las calles evangelizando. Claro, en estos momentos no se puede por esta pandemia que es muy peligrosa. ¿Cuánta gente, hablando de eso, no le ha tomado seriedad y se han muerto? Se murió hace poco de un grupo de esos de México, porque van a los conciertos pensando que pues no me pasa nada. No, tengan cuidado, por favor. Si no tiene que ir a la tienda, no vaya. Y si va, vaya protegido. Ande gel en la bolsa. Limpie. Yo cada vez cuando subo al carro, limpio el timón, que sabe cuánto hasta el color le quita ya quizás, pero de una vez trabaja el timón, a la palanca. Por favor, cuídese porque usted va a su casa y pues llevamos. Sí, mucho cuidado. Dice, para usar el lenguaje de la Biblia, caminar en Cristo es arriagados y edificados en Él. Vamos ahí, búscame Colosenses 2, de 6 al 7. Vamos a ver quién más saludó. Vicky Brambila. Qué apellido más bonito, Brambila. Y Felisa Rodríguez. Así es que Vicky Brambila, bendiciones. Mi hermano Gerardo, ya lo saludamos. A ver cuando nos invita allá por Indiana a compartir un retiro espiritual a los hermanos de Indianápolis. Vamos a leer Colosenses 2, 6, 7. Dice, de acuerdo con la ley libertadora y dadora de vida del Espíritu. Así que aquí nos puso un par de lecturas el Papa para leerlas, no las había visto, pero no las apunté. Colosenses 2, 6, 7. Vicky Brambila, ¿de dónde será que nos ve la hermana Vicky? Si se puede reportar. ¿Qué apellido más es? No, nunca lo había escuchado. Brambila. Y Felisa Rodríguez. Pati Flores. Y Luz Hernández. Jorge Villasana. Muchas bendiciones a todos ustedes, también los que escuchan a través de Radio Apóstol USA. Muchas gracias. Entonces vamos a ver Colosenses. ¿Cuál es? 2, 6, 7. Vamos a ver. Colosenses 2. Hoy como que se nos ha escondido los dos. Sí, A ver, yo leo, dice, han recibido a Cristo Jesús como el Señor. Tomen pues su camino. Permanezcan arraigados en Él y edificados sobre Él. Estén firmes en la fe, tal como fueron instruidos, y siempre dando gracias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Papa puso una lectura al médico lo que él está enseñando. Dice, han recibido a Cristo Jesús como el Señor. Tomen pues su camino. ¿Qué quiere decir? Ya decidiste ser católico, te has decidido ser un misionero, un super católico. Bueno, entonces tomen su cruz y llévala adelante. Dice, tomen pues su camino. Exacto. Lo que dijo es una carrera. Usted decidió tomar esa carrera y dice, la voy a llevar a cabo, me voy a caer, pero me voy a levantar. Va a haber sed, pero voy a aguantar. Va a haber sufrimiento, pero lo voy a aguantar. Es esa carrera de Cristo. Seguirlo a Él. Permanezcan arraigados a Él y edificados sobre Él. Estén firmes en la fe, tal como fueron instruidos, y siempre dando gracias. ¿Por qué dice San Pablo siempre dando gracias? Porque hay momentos que no renegamos, siempre dando gracias. Cuando se cae, de gracias.
Prueba de gracias. Sufrimiento de gracias. Siempre dando gracias. Es bonita la lectura que puso aquí el Papa, Colosenses 2:6-7. Dice, de acuerdo con la ley libertadora y dadora de vida del Espíritu. También puso aquí Romanos 8:2, que no lo leemos pues, para hacer adelante. Dice, quiere caminar con una vida nueva, en luz y en el amor. Es necesario saber que se debe iluminar y que hay que colocar el centro de la vida cristiana. Hay que colocar ¿a quién? A Cristo en mi vida cristiana. Recordar. Por eso decíamos el sábado también, cuando uno siente un sufrimiento o algo, cierre los ojos, imagínese a Jesucristo crucificado con la cruz, con la corona, y pregúntese si el sufrimiento suyo es más grande que el que Cristo pasó. Se dará cuenta que no. Hay que tomar en cuenta lo que Él pasó por mí y por ustedes. Entonces es mucho más grande de lo que nosotros podemos pasar en este mundo. Ayer dijimos que Él, un monseñor dijo, Él nunca le va a poner pruebas que no puedan llevar a cabo. Sí, y solo el agradecimiento nos va a traer más bendiciones. Siempre que pasemos cualquier dificultad, no solo en las buenas, hay que estar con Dios, en las malas también, porque Él está con nosotros todo el tiempo y siempre agradeciendo. Es como en la vida cotidiana, ¿no? Si alguien le invita a un pastelito que hizo en casa y usted le agradece y le dice, uy, no comí este pastel, pero nunca en mi vida le comí tanto. Y la siguiente vez que haga esa persona, se va a acordar de usted que le agradeció, que usted, uy, no cabía en él, y seguro que le va a dar más. Entonces, es lo mismo o es más grande cuando agradecemos con Dios. Agradecemos y nuestros hijos, nuestros familiares, nuestras amistades, de alguna forma van a ir viendo, van a ir recogiendo esas cosas que usted va agradeciendo, y tal vez usted no sea ese portador de ese cheque, pero vienen sus hijos, vienen amistades, vienen familiares. Cuando usted hace la bendición, la limosna, ayuda al prójimo, tal vez usted no cambie ese cheque que Dios le va a dar, pero vienen sus hijos detrás. Entonces dejemos esa herencia, sembremos para que alguien más coseche, porque si no sembramos amor, de sinceridad, ¿no? O sea, con todo lo que usted, lo bueno, lo bonito que Jesús nos invita a sembrar, alguien más tiene que cosecharlo, ¿no? Y el agradecimiento, eso nos lleva a eso, a que seamos siempre ese motivo para que Dios nos ilumine, nos bendiga a todos nosotros. Sí, ¿sí? Amén. Y dice, recordándonos, dice, en ese caminar de Dios, en el amor a Jesús, es necesario, fíjense el Papa, no dice si pueden o hay, como vean, es necesario saber que se debe eliminar y que hay que colocar en el centro de la vida cristiana. Por eliminar están la hipocresía, la vanidad, las cosas y los anquilosamientos, que son como movimientos malos, el peso de las rutinas, el formalismo, así como el arribismo. Arribismo es una palabra que significa algo que no es bueno, algo que no es, algo falso. Eso es lo que es arribismo. La busqué cuando lo escuché, nunca lo había escuchado. Arribismo es aquella persona que pretende ser algo que no es. Le gusta que piensen, este es un millonario y no tiene nada. Un ejemplo. Entonces, arribismo, el que pretende ser algo que no es. La vanidad, el triunfalismo, los chismes y las quejas que ofuscan la credibilidad de la fe y trastocan la autenticidad del testimonio. Ahí sí el Papa ya habló como Pablo, ya fuerte, y nos deja ver todo esto. Porque hoy decimos, no, pues yo soy buen cristiano y no me acuerdo que el día de ayer estuve chismeando, tal vez con la comadre del vecino. No, el vecino creo que tiene un amante y yo no sé qué comienza. Y entonces emociona todo esto, el triunfalismo, el que piensa que ya la hizo en este mundo. Todo esto que nos aleja de Dios, y los chismes, todas estas cosas malas, el conformismo. Entonces son cosas que tenemos que ver y decir, bueno, tenemos, dice el Papa, que eliminar todo esto para ir en ese camino hacia Él. Hay una lectura que me acuerdo que nos va a ayudar con esto, si me la buscan mientras sigo leyendo, es Deuteronomio
Deuteronomio 5:32 o 31. 5:31. Sí. Entonces dice, hay que eliminar todo esto. Todas ellas son actitudes evidentes o maliciosas que el Papa Francisco se ha cansado de estigmatizar con firmeza en cada oportunidad. Fíjense, o sea, él lo ha dicho una y otra vez, cambien de vida, ya no hagan todas estas cosas que no agradan a Dios, seamos buenos católicos, demos buen ejemplo. Se ha cansado de decirnos esto una y otra vez. A ver qué dice. Deuteronomio 5:31. Ajá. Pero tú te quedarás conmigo para que yo te diga todos los mandamientos, preceptos y leyes que habrás de enseñarles, y así los pongan en práctica en la tierra que yo quiero que sea suya. ¿Y el 32? Ustedes guardarán y cumplirán lo que Yahvé les tiene ordenado. Sí. No se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda. Eso es lo que... Rectito. Eso es lo que el Papa está diciendo. Bonita. Ese es el caminar. Dice, ustedes primero, dice el 31, van a recibir enseñanza, van a aprender. Y después dice, cuando decidan tomar esa batuta y la antorcha, no se me desvíen ni para allá ni para acá. Recto. La vista en Cristo. Por eso me acuerdo de esa lectura que estaba leyendo hace poco. Bonita. Entonces el Papa dice, tiene esa firmeza. Dice, él se ha cansado de exteriorizar con firmeza en cada oportunidad y que constituyen ya el abanico de temas predominantes. Él amplía con muchas ganas y la denuncia, es una denuncia eclesial, dice el Papa. O sea, tales como el poder, el dinero, la corrupción, el consumismo, que ya viene Navidad y comienza ese activismo, consumismo, que es increíble. Ya ven ¿cómo se llama? El Black Friday. La gente haciendo filas allá a 2 de la mañana para Santo. Ojalá que no sea así, porque entonces sí se va a ir para arriba los infectados. Enfermedades. Sí, entonces que hay que recordar todo esto. Voy a saltar, ya nos quedan nomás como 15 minutos. Esta mañana en el trabajo en el trabajo le digo, cuando usted pertenece a un grupo, tiene que tener los oídos bien limpios, le digo. Porque cuando en el grupo, a veces como todo grupo pequeño, grande, empieza el chichiqueo, que hablaron por este nuevo, ¿no? Usted tiene que tener los oídos bien limpios para que cuando pase eso, entre por este lado y salga rapidito para acá. Usted no tiene que detener nada de esas cosas porque usted está con la mirada de Cristo. Usted dirá, vamos a orar por esa persona, nada más, porque si no usted se hace cómplice de ellos, ¿no? Entonces, si usted quiere seguir a Cristo, van a hablar de usted, van a hablar del prójimo, usted tiene que escuchar y decir, ¿sabe qué? Yo no puedo hacer nada ahí, vamos a orar y retirarse o algo así. Tiene que ser un compromiso para no involucrarse en el chisme, en todas esas cosas que no hacen bien a la iglesia, ¿no? Sí. Sí, y pues desafortunadamente a veces pasa mucho, pero bueno, sí. Dijo algo importante, que nos entre por acá y que salga por acá. No sé si fue el padre Luis Toro o el padre Ernesto María Caro que dijo, si usted va a un lugar y hay un chisme o algo, dijo, no ofenda, simplemente diga, hermanos, tengo algo que hacer, bendiciones y váyase. No sé, aparte de eso, dice, porque pasa mucho que por ser parte del grupo ya nos quedamos ahí. Oh, sí, y cuando venimos a verse, ya estamos chismeando también. Ya caímos en la bola. Oh, sí, es cierto. Yo la vi con esa minifalda y todo esto. Entonces dice, mejor lleguen, saluden y bendiciones. Yo me voy. Entonces, seguimos, voy a saltar del libro a la página 30, que es a Caminar con Jesús. El Evangelio de Marcos leemos desde Marcos 10:32. No, si quieres buscarlo, búscalo, pero dice, él iba delante de ellos. Dice, también en este momento Jesús camina delante de nosotros. Siempre. Él siempre está por delante de nosotros. Él nos procede y nos abre el camino. Y está en nuestra confianza y nuestra alegría. Ser discípulos suyos, estar con Él
caminar tras Él, seguirlo. Qué precioso, como puso aquí el Papa Francisco. Dice, él, si dice Marcos 10:32, lo que le dice, él dice, en el Evangelio dice, Jesús iba delante de ellos. Delante de ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que los va guiando, va abriendo camino, va asegurándose que no se topan con tanta espina. Y cuando hay espinas, Él mismo te va a levantar. Es que, pues, también en este momento Jesús camina delante de nosotros. Él siempre está por delante de nosotros. Él nos precede y nos abre el camino. Y está en nuestra confianza y nuestra alegría. Ser discípulos suyos, estar con Él, caminar tras Él. Quiere decir, seguirlo. Volvemos a mi frase favorita. Cristo, con Él y en Él. Ay, a mí y es que nunca se me quita el pan refugio de San Patricio. Él fue el que me intrigó esa. Yo era católico dominguero, pero como él es medio ronco, cuando decía, él lo decía con feeling, con sentimiento. Decía, Cristo, con Él y en Él. Decía el padre así, este calofrío me da. Entonces, desde esa vez comencé a pensar, Cristo con Él y en Él, con Él camino y en Él me salvo. Eso hace poco se me ocurrió, no les voy a mentir. Hace poco dijo, con Él y en Él quiere decir, con Él camino y en Él me salvo. Pero es algo que ha estado conmigo todo el tiempo, pero en el tiempo nunca le puse atención. Hasta hoy que estoy estudiando un poquito, ya en los últimos 2 años, se me vino y dije yo, esa frase tiene mucho que ver. Y yo dije, úsala, porque es Cristo con Él o con Él. Pero Él le enfoca tanto que no he escuchado otro padre que le enfoque como Él. Ninguno. Todo lo dice bonito, Cristo con Él. Pero Él, hasta como que yo veía que veía los ojos para arriba y con ese fervor. Sí, y dije, wow, entonces me marcó la vida y me gusta. Y esto es eso. Dice, Él va delante de ti, abriendo caminos. Abriendo caminos. Así es. Dios siempre está pendiente de nosotros. Y si vamos, o sea, siempre que amanecemos, lo primero, un Padre Nuestro, para que Dios vaya con nosotros al trabajo. Cuando regresemos, también agradecer por el trabajo. Y Dios agradecer por el trabajo, por la salud de cada uno de nosotros. El agradecimiento. Sí. En lo que decía temprano, a darle las gracias por el trabajo y encomendar nuestro trabajo a Él, que así como salimos, volvamos a casa también con todo bien. Saludamos también a David Gómez, que es el encargado de Radio Apóstol USA. Muchas gracias a David. También estuve con él ahí en Texas y compartí con él, me dio mucho gusto. Y saludos a ustedes, hermanos. A Arturo Rodríguez también, Alberto González Cruz, Eddie Hernández, Luis Álvarez, Jenny Alvarado, mi esposa, que está un poquito enfermita, pero ahí está. César Hernández dice, amén, glorioso mi Jesús, amado sea su nombre, amén, amén, hermano. Qué bueno que César está con ese feeling de Cristo en su corazón. César Hernández, dice Eva Torres Castillo, dice Eva Torres, amén, gracias. Están sintiendo eso, ese mensaje que el Papa Francisco nos quiere enfocar, las palabras del Papa Francisco, precioso como lo dice. Estos libros, y hay otros, les digo que la exhortación apostólica de él, hay otro que se llama La Fe, que también lo compartí el sábado, pero cómpralos, pero yo lo compré todos así porque soy medio exagerado y a todos los voy picando, pero compre uno y léalo todo y después compré otro, pero léalos, eso le va a ayudar mucho con la espiritualidad. Sí. Dice el Papa, cuando los cardenales hemos celebrado juntos la primera misa de la Capilla Sixtina, caminar ha sido la primera palabra que el Señor nos ha propuesto. Caminar. Y después construir y confesar. Y estamos hablando del Papa Francisco, que ya es el Papa. Y aún así, las primeras palabras, las primeras palabras que dicen ellos dice, caminar, construir y confesar. Sí, yo creo que es muy importante el caminar, que haya ese movimiento diario. Mañana tenemos que ir a un retiro, mañana tenemos que ir a una adoración y estar en la iglesia.
Yo tenía un vecino hace años que antes de darme más a la iglesia, él decía, yo creo que le voy a construir un cuartito a mi mujer en la iglesia porque más para allá que acá. Ahora sí le entiendo, pero a la señora, porque yo también quiero parar más en la iglesia que en la casa, porque vale la pena. Es un caminar que sí vale la pena. En la casa usted se va a aburrir, va a ver televisión, va a hablar del prójimo, no. En la iglesia va a estar ¿con quién? Con Dios, con Jesús, y vaciándose de lo que no nos conviene, del chisme, del que dirán, y muchas cosas, la verdad. Dios es el único que nos va a dar la paz que todos buscamos en otras cosas, en otros lugares. Dios es el único que nos va a dar esa paz en nuestros corazones. Seamos ese portador de la paz cuando vayamos a un hogar, que nos vean que tenemos esa paz. Ayer en el Rosario se conectó una sobrina que es catequesis, que da catequesis allá en Bolivia. Una sonrisa, unos ojos brillantes. Le digo, mi amor, tú contágianos esa sonrisa aquí al grupo. Y es una sonrisa muy limpia, muy bonita, muy hermosa, porque se ve que tiene a Dios en su corazón. No tiene preocupaciones, una sonrisa, pero preciosa, la verdad. Sí, amén. No me quedan 4 minutos. Voy a leer el Salmo 1, que es mi favorito, y en su casa lean Juan 15, del 1 en adelante, de 1 al 8, donde dice: yo soy la vid. Lean ese evangelio que tiene que ver con esto que el Papa está diciendo. Este salmo es el primero que yo aprendí a meditar, el primero que conocí, Salmo 1. Dice: dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados, ni sigue el camino de los pecadores, ni se sienta en la junta de burlones, mas le agrada la ley del Señor, y medita su ley de noche y de día. Es como árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo, y tiene su follaje siempre verde. Todo lo que él hace le resulta. No sucede así con los impíos. Son como paja llevada por el viento. No se mantendrán en el juicio los malvados, ni en la junta de los justos los pecadores, porque Dios cuida el camino de los justos y acaba con el sendero de los malos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este salmo, y les prometo que no lo tenía listo para hoy, pero tiene tanto que ver con lo que el Papa dijo, porque dichoso el hombre que no peca, básicamente. El versículo 2 es el 7:24 que yo digo, dice: más le agrada la ley del Señor, y la medita de día y de noche. Es como un árbol plantado junto al río. ¿Qué significa esto? El cristiano que está pegado a la palabra, a la oración y a Cristo. Y por eso da fruto. Es como un árbol pegado al agua. Y si todo el tiempo está verde, siempre va a estar con Cristo y va a dar ese fruto. Dice: no sucede así con los impíos. Son como paja llevada por el viento. Impíos, los pecadores, ¿no? Es fuerte el mensaje, pero es verdad. Una vez dije un ejemplo yo, que la gente dice: no, es que yo nomás le manejo a mi primo cuando va a un bar. Pero si hay mujer y servicio, no nos engañemos. Si usted tiene un pasto precioso en su casa, le dije una vez, y dice usted: llovió, pero voy a caminar encima del pasto para no llenarme de lodo, y camina de allí al otro lado. Cuando llegue va a ver que aunque sea poquito, pero tiene lodo. El que anda en lodo se llena de lodo. Entonces hay que alejarse del lodo y comenzar a vivir con gente positiva, hacer rosarios como Yuri todos los días, oraciones, talleres de algo, el fin de semana grave, eso solito ahí en la cámara, algún evangelio, pero todo lo que tiene que ver con Dios, con Cristo. Por eso dice: el que está pegado al agua siempre va a estar verde, siempre va a estar lleno de Dios, y Dios lo va a guiar en ese camino, nunca lo va a dejar solo. Como dijo el Papa, le va a ir abriendo camino. Sí. Una cita para que la anoten y la lean. El hermano José estaba compartiendo el sábado pasado, Josué, capítulo 1, versículo 8. Leerás continuamente el libro de esta ley
y lo meditarás Ujú. para actuar en todo según lo que dice. Así se cumplirá tus planes y tendrás éxito en todo. Yo soy quien te manda, esfuérzate pues y sé valiente. También se refiere al Salmo 1, versículo 2, dice, ¿no? Sí. Meditarás esa palabra de noche y de Y de día. Amén. todo el tiempo. Sí, todo el tiempo, 7:24, por eso salí con esa frase yo de ese salmo. Bueno, se nos acabó el tiempo, que tengan un lindo resto de la semana, un gran fin de semana. Ya la otra semana se celebra el Día de Acción de Gracias. Yo voy a ver, yo tengo un par de temas por ahí de eso, para hablar de dar gracias a Dios. Por favor, recuerde que ese día no es para party, no es para fiesta. Ese día tiene su significado. Los primeros inmigrantes celebraban la primera cosecha. Entonces hay que dar gracias a Dios como cristianos un día para ver álbumes de fotos con los hijos. Yo quiero hacer el día. Mis hijos piensan que soy cursi, dicen que a lo mejor, pero ver fotos antiguas y dar gracias a Dios un día familiar. No es para ponerse a beber o rumbear, no. Vas a anunciar el taller, ¿no? Hoy, perdón, sí, perdón. El sábado tenemos un taller de apologética, gracias Yuri, en St. John Newman, de 2 a 7 de la tarde. El hermano Yuri estará compartiendo, el hermano Lencho, el Cande pues, lo va a hacer ahí también. Yo también les voy a explicar la importancia de la apologética o qué es la apologética. De 5 a 7 vamos a tener también una media hora de meditación. Es que acompáñenos. Para más información me pueden llamar al 678-429-0888. 678-429-0888. Dice hermano César Hernández, amén, que Dios los ilumine y los guíe siempre. Bendiciones, amén. Gracias hermano César. Vamos a hacer una oración brevecita porque estamos inspirados hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias Padre por dejar al hermano Yuri y a mí compartir tu palabra. Gracias por permitirnos ser tu herramienta, tus discípulos, de compartir este pan de vida. Te pido por cada una de las personas que se conectaron, el hermano César, el hermano, todos los que se conectaron el día de hoy, bendícelos, que nunca les falte pan en su mesa, pero sobre todo, amor a ti. Guíalo, Señor, que el Espíritu Santo sea esa luz que nos ilumine en ese camino que nos lleva hacia ti. Danos fuerza, sabiduría, fortaleza, para seguir en este camino, amándote, sirviéndote y queriéndote. Te amo, Señor, amo a tu Santa Iglesia, en ella quiero vivir y morir. Amén. Nos vamos, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos. Muchas bendiciones. Saludos a Bolivia. Muchas gracias. ¿Es tu sobrina? Olivia, muchas bendiciones. Bendiciones allá. Para cada uno. A ver cuándo nos invita Yuri a Bolivia. Bolivia, sí, vamos a ir de vacaciones. Donde se come bueno. ¿Cuál es el plato típico de Bolivia? Ahí viven para comer, dicen, donde yo vivo, no comen para vivir, viven para comer. Todo el tiempo están comiendo. ¿Cuál es el plato típico allá de Hoy, todo? chicharrón, los domingos chicharrón.